Según en Crónicas y el capítulo 34, vamos a leer versículos 26 a 28. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre ese lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Y aquí en que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre ese lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Y ahora vamos al libro de Nehemías y el capítulo 8. Nehemías 8, leyendo versículos 1 a 3 y después 8 a 13. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Al versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Amén. Y es lo que pedimos a Dios en este momento, que nos ayude a entender las palabras de su ley, las palabras que hemos leído. Vamos a orar, que Dios nos ayude en este tiempo de la predicación. Nuestro Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad de seguir estudiando ese tema del avivamiento. Te pedimos que podamos ver bíblicamente cómo podemos prepararnos por él. Te pedimos, Señor, que tú lo hagas aquí entre nosotros, que nos muestres lo que deberíamos hacer. Enséñanos, te pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. Si queremos que venga un avivamiento, hay cosas que hacer. Hay cosas que hacer. Cuando ya entendemos lo que es el avivamiento verdadero y cuánto lo necesitamos, el siguiente paso es prepararnos. Quiero decir de manera muy clara que no hay medios que se puedan tomar para promover o garantizar un avivamiento. No, Dios es soberano y Dios puede hacer lo que quiera y cuando quiera. Piense bien que me refiero a la preparación, nuestra preparación. Nosotros no podemos producir un avivamiento. No hay 5 pasos que siempre nos lleven a un avivamiento. Nosotros no salvamos a nadie. No podemos controlar el Espíritu Santo. Pero aunque no podemos producir un avivamiento, sí podemos prepararnos por él. Dios sí ha establecido los medios de la predicación, la oración, para hacer su obra. Nos pide ser fieles en estas cosas. Y Él promete producir la cosecha cuando a Él le plazca. Es decir, nunca es suficiente para nosotros solamente desear el avivamiento, pedir a Dios por él y después no hacer nada. Pensando que no importa cómo vivimos, no importa qué tipo de iglesia tenemos. No, es necesario
que nos preparemos para este tipo de obra de Dios. De hecho, si estudiamos la historia de los avivamientos y también la misma Biblia, pues no podemos perder algunas características de las personas e iglesias que Dios ha usado. Podemos ver que muchas veces, tal vez no siempre, pero muchas veces había ciertas características que describen a las personas e iglesias que Dios ha usado. Hoy vamos a examinar algunos pasajes bíblicos que nos enseñan lo que deberíamos hacer para prepararnos para un avivamiento. Y vamos a aprender que aunque un avivamiento verdadero es una obra solamente producido por el Dios soberano, los cristianos pueden y deberían prepararse por él. Vemos en primer lugar que nos preparamos para un avivamiento por medio de la palabra de Dios. Todo lo que vamos a estudiar hoy es muy sencillo, muy básico, pero es la verdad. Nos preparamos para un avivamiento por medio de la palabra de Dios. En un avivamiento verdadero, la palabra de Dios tiene primacia, tiene primer lugar. Cada vez, sin excepción, que Dios manda un avivamiento, lo hace por medio de la predicación de su palabra inspirada. Entonces, por supuesto, también nos preparamos por medio de la palabra leída en privado, nuestro tiempo personal con Dios, por supuesto, pero lo que la Biblia enfatiza son los medios de gracia corporativos, es decir, lo que hacemos juntos. Entonces nos preparamos para un movimiento por medio de la palabra leída y predicada en público en la iglesia local. Eso vemos en Nehemías 8. Apenas leemos este pasaje. Vimos en los primeros versículos que el pueblo estaba pidiendo a Esdras que trajese la ley para predicarla a ellos, que ellos estaban poniendo atención, hombres, mujeres y niños, porque dice, todos los que podían entender. También estaban sus hijos con esas personas, escuchando la palabra de Dios. Leemos versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y vemos que él leyó la palabra de Dios. Vemos en el versículo 8, leían en el libro la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, en esta sección del libro de Nehemías vemos un movimiento espiritual entre el pueblo. Vemos el inicio de un avivamiento entre el pueblo judío. ¿Y cómo empezó? Como siempre empieza, con la palabra de Dios, con la predicación de la palabra de Dios. Se juntó todo el pueblo pidiendo a Esdras que les predicara. Esdras no vino pidiendo y rogando al pueblo, por favor, permítanme predicar, vengan por favor para que les predique. No es lo que pasó. Ellos querían la predicación, la palabra, y por horas, como leemos aquí, estaban atentos. Tenían el gran deseo de aprender más y más de lo que Dios había dicho en su ley. Y en versículos 7 y 8, que vimos, ellos enseñaron la palabra, leían en el libro de la ley, ponían el sentido. Es decir, la palabra fue predicada y explicada. Y un avivamiento viene generalmente así, por medio de la predicación expositiva. Es decir, la palabra de Dios explicada, aplicada a las vidas. De hecho, aquí vemos cómo debería ser predicada la palabra de Dios. El predicador debería leer la palabra en su contexto, explicarla, poner el sentido para que la gente entienda y aplicarla. Y aquí leemos en versículo 12 que el pueblo cambió debido a lo que había escuchado en la palabra de Dios. Dice, todo el pueblo se fue a comer, beber, a obsequiar porciones, cosa de gran alegría. Fíjense, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Puesto que habían entendido, empezaron a obedecer. No podemos decir que hemos entendido la palabra si no salimos obedeciéndola. Entonces, no es por medio del oratorio de un ser humano. No es por medio de una manipulación emocional de palabras. Dios usa la sencilla y fiel predicación de su palabra. La palabra leída y explicada. Vemos lo mismo en 2 de Crónicas 34. Y regresamos a este capítulo.
según en Crónicas 34. Ese capítulo, para entender el contexto, porque no leímos todo el contexto, en ese capítulo leemos de una reforma en los días de Josías, el rey Josías. Una reforma que empezó con él, aunque no afectó tanto al pueblo, una reforma que no duró mucho tiempo, pero podemos aprender algunas cosas. Fíjense especialmente en el papel que jugó la palabra de Dios. Vemos aquí en este capítulo, primero, lo que palabra hizo en Josías, de manera personal como rey. Según Crónicas 34, versículo 8. Aquí para ver el contexto primero. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacaz, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Versículo 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Y vamos a ver más adelante lo que pasó en el corazón de Josías. Pero aquí vemos lo que pasó. La ley de Dios, la palabra de Dios fue redescubierta. Había sido perdida por generaciones. Y cuando el rey la escuche leída, rasgue sus vestidos. Reconoce su pecado y el pecado del pueblo y responde en arrepentimiento. La palabra primero hizo su obra en el rey Josías. Y después el rey Josías causó que la ley fuera leída para todo el pueblo. Versículo 30. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Josías reconoció la importancia de la palabra para él, pero no solamente para él, sino para todo el pueblo, que todo el pueblo en ese tiempo necesitaba ser avivado con la palabra de Dios. Lo vemos de manera muy clara en esos dos pasajes. Dios siempre usa su palabra en el tiempo de avivamiento para cambiar a la gente. Entonces, si queremos prepararnos para un avivamiento, necesitamos estar en la palabra. Ante todo, necesitamos estar en el lugar en donde la palabra es leída, explicada y aplicada. Predicada, es decir, en la iglesia. Tenemos la misma idea de la preparación en el libro de Habacuc. Libro de Habacuc, el capítulo 3 y el versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Vamos a estudiar este versículo más detalle en 8 días. Pero fíjense en lo que dijo el profeta antes de pedir a Dios por el avivamiento. ¿Qué dijo? He oído tu palabra y temí. Ahí está otra vez, no hay avivamiento sin la palabra de Dios, sin el temor de Dios como se revela en su palabra. Si queremos ser avivados, si queremos ver el avivamiento verdadero, tenemos que aferrarnos a la palabra en vez de a nuestras propias opiniones o cómo nos sentimos. Necesitamos decir y creer y vivir como los reformadores, solo las Escrituras. Lo que me siento hoy no afecta eso. Lo que dice la palabra, lo que dice Dios es lo que importa. Cuando nos aferramos a la palabra así, con la palabra nuestra prioridad así, entonces estamos preparándonos para un avivamiento. Entonces, bíblicamente, sin lugar para duda alguna, para prepararnos para el avivamiento necesitamos la palabra de Dios. La palabra leída
y predicada en la iglesia. Es lo mismo si estudiamos el tema del avivamiento de manera histórica también. Hay muchas diferencias, por supuesto, entre los diferentes avivamientos en la historia, pero sin duda una cosa que todos tienen en común es la centralidad de la predicación de la palabra de Dios. No hay sustituto. No hay otra cosa que va a avivarnos sin un enfoque en la palabra de Dios, en la palabra fielmente explicada y predicada. Si no nos interesa la palabra, y si no nos interesa la palabra predicada en la iglesia, si tenemos otras cosas que hacer que escuchar la palabra predicada en la iglesia, vamos a estar esperando un avivamiento por mucho tiempo, porque no va a venir. Tenemos que hacer que la palabra sea nuestra prioridad en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra iglesia. Y no solamente decir que es la prioridad, sino mostrarlo por medio de cambios en nuestras acciones y vidas. En segundo lugar, nos preparamos para un avivamiento por medio del arrepentimiento. Porque en un avivamiento hay un reconocimiento de la seriedad del pecado, la seriedad de la situación en donde estamos, como personas, como iglesia, como sociedad, país, mundo. Para prepararnos para un avivamiento necesitamos estar viviendo en un estado de arrepentimiento. Es decir, pecamos, pero no seguimos en pecado. No podemos permitir el pecado constante y sin arrepentimiento entre los miembros de la iglesia. No podemos ignorar las blasfemias cometidas en nuestra ciudad y país. Se requiere arrepentimiento y arrepentimiento verdadero, que significa que no solamente reconocemos nuestro pecado, sino que hay cambios. Otra vez, si regresamos a nuestros pasajes, lo vemos muy claramente. En Nehemías 8, versículos 8 a 11. Nehemías 8, versículos 8 a 11. Leían en el libro la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Entonces vemos en los siguientes versículos también que los líderes tienen que decirles, pues ya dejen de orar. ¿Por qué? Bueno, en este caso, en esta situación, iban a celebrar una fiesta para Dios. Entonces no era tiempo para llorar. Pero vemos claramente que su tristeza, el peso de su pecado, no era una reacción incorrecta, porque en el siguiente capítulo, ellos regresan a su arrepentimiento. Capítulo 9, versículos 1 a 3. El día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Un avivamiento sin ninguna duda. Y vemos aquí la importancia del avivamiento. Se reunieron, dice, en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí, externamente mostrando el arrepentimiento interno. Se habían separado los extranjeros y estaban confesando sus pecados, y por horas. Y también otra vez la palabra de Dios, el enfoque de su reunión. Dice que estaban leyendo la ley y confesaron sus pecados, y por horas, y horas, y horas. Porque, hermanos, en tiempo de avivamiento, el tiempo no importa. Mientras el pueblo de Dios está en la presencia de Dios, enfocándose en la palabra de Dios, no quieren salir. En tiempo de avivamiento no tenemos que forzar a nadie a venir a la iglesia. No tenemos que forzar a nadie a quedarse en la iglesia en tiempos normales. Sino que queremos. Tenemos el gran anhelo, porque sabemos que es lo que más necesitamos. Entonces, si queremos el avivamiento en nuestras vidas y en nuestra iglesia, necesitamos primero arrepentirnos en verdad y volver de nuestros pecados. Y por supuesto, no hay un entendimiento
ni un sentido en nuestros pecados sin un entendimiento de la palabra de Dios. Las dos cosas están estrechamente vinculadas, la palabra de Dios y el arrepentimiento. No podemos arrepentirnos de nuestros pecados hasta que veamos cuán santo es Dios y cuán malos son nuestros pecados en contra de Él. Entonces, para arrepentirnos, necesitamos también la fiel predicación de la palabra de Dios. Y por eso, cada domingo en nuestros cultos tenemos la lectura de la ley, un tiempo de confesión y, por supuesto, la predicación de la palabra de Dios. Pero quiero enfatizar algo que sabemos, pero a veces olvidamos. El arrepentimiento verdadero es mucho más que solamente palabras que salen de nuestras bocas. Decimos muchas cosas. Reconocemos en verdad muchos pecados y podemos decir que estamos mal. Pero en el arrepentimiento verdadero hay cambios. Produce fruto. Podemos ver esto si vamos al capítulo 10 aquí de Nehemías, versículos 28 y 29. Aquí estamos en el mismo contexto, ese tiempo de arrepentimiento, avivamiento. Dice el capítulo 10, versículo 28, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado los pueblos y las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Aquí ellos prometieron guardar y cumplir los mandamientos de Dios, pero sabemos que no es solamente algo que ellos dijeron con sus bocas, porque en el resto del capítulo vemos los resultados. Vemos 3 maneras en las cuales el pueblo iba a mostrar su arrepentimiento. En versículo 30, prometieron no mezclarse con los incrédulos, no entrar en relaciones íntimas con personas que sirvieron a otros dioses. En versículo 31, prometieron guardar el día de reposo. Reconocieron que el día de reposo era algo serio. Y ellos ni iban a permitir a personas a venir a la ciudad y vender ese día, porque el día de reposo para el pueblo de Dios. Y en versículos 32 a 39 vemos diferentes maneras en las cuales ellos prometieron cuidar la casa de Dios, específicamente por medio de dar sus ofrendas y primicias y diezmos. El punto aquí es, ellos dijeron con la boca, prometieron, juraron que iban a cambiar y lo hicieron. Y esto es precisamente lo que vemos en tiempo de avivamiento. Y si queremos prepararnos, necesitamos arrepentirnos, necesitamos producir fruto. Vemos lo mismo en el pasaje de 2 Crónicas 34, en el avivamiento en los días de Josías. Regresando a 2 Crónicas 34, versículos 19 a 21. 2 Crónicas 34, 19, 21. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Acam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. Y la respuesta de Dios, como vemos en versículos 26 a 28, es que Dios había visto el corazón contrito de Josías, su humildad, su arrepentimiento, y por eso iba a salvarle a él del tiempo de castigo que iba a venir sobre el pueblo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Cuando nos preparamos para un avivamiento en arrepentimiento, necesitamos primero un corazón contrito. Versículo 27. El corazón de Josías se conmovió después de oír la ley de Dios. Tiene un corazón tierno. ¿Qué es lo que Dios pide, verdad? Dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados.
También dice Ezequiel 11, les daré un corazón, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Tener un corazón sensible al pecado, contrito, es solamente posible para el Hijo de Dios. Es parte de la salvación. Dios nos cambia. La sangre de Cristo puede mover el corazón, enternecer el corazón y cambiarlo para siempre. Pero aún como cristianos, nuestros corazones pueden endurecerse. Necesitamos arrepentirnos de sus pecados y reconocer la grandeza de ellos en contra de Dios. Vemos también que Josías mostró humildad. Dice, se humilló delante de Dios al oír sus palabras. Leemos en Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y después Josías rasgó sus vestidos, lloró en la presencia de Dios. Su arrepentimiento interno tenía resultados externos. Mostró que en verdad estaba arrepentido. Entonces la verdadera humildad, así como el arrepentimiento verdadero, se ve siempre por una expresión externa, no solamente algo interno. En ese entonces, el rasgar los vestidos fue una costumbre para mostrar externamente la tristeza interna del corazón. Obviamente, eso es primero, la parte interna es primero. Dios dijo en Joel 2:13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Pero después, si hay un arrepentimiento verdadero en el corazón, hay resultados, hay cambios que se pueden ver. Y Josías, como rey, no solamente se arrepintió él mismo, sino intentó dirigir a todo el pueblo a hacer lo mismo, que vemos en el versículo 33. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, y hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Después, en el capítulo 35, vemos lo que sucedió entre el pueblo judío en ese tiempo. Entonces, para prepararnos para un avivamiento verdadero, primero necesitamos una preocupación por el estado de nuestras propias almas, de nuestros propios corazones. Es decir, no solamente sentir el peso por el pecado de México, aunque es grandísimo. No solamente sentir el peso por el pecado que veo en la iglesia, aunque también vamos a ver eso. Primero, necesitamos sentir el peso, la tristeza por el pecado en nuestros propios corazones. Arrepentirnos en verdad, tener corazones contritos, humillarnos ante Dios, hacer cambios en nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo para probar que tenemos un arrepentimiento verdadero en nuestros corazones. Y después, por supuesto, después de examinarnos a nosotros, arrepentirnos nosotros individualmente, necesitamos un peso por el pecado en nuestras familias. Y no solamente sentir el peso, sino empezar a hacer algo. Haz algo en tu familia. Haz algo en tu familia. Ten ánimo, ten valor y prepara tu familia para un avivamiento. Arrepentiéndose juntos, enfocándose en la palabra de Dios, en la iglesia. Haz cambios en tu familia para que estén preparados para el día del avivamiento. Y después, por supuesto, en la iglesia. Sentir el peso por el pecado en la iglesia. Y también hacer algo. No apartarte de la iglesia solamente porque hay pecado. No apartarte porque no todo está bien, sino involucrarte más. Juntarte con nosotros más. Ser una parte de una iglesia para que esté preparada para un avivamiento. Hermanos, tenemos que aprender este punto porque Dios normalmente no bendice con avivamiento a cristianos viviendo contentos en su pecado. A veces tiene misericordia de todos modos, pero esa no es excusa para que vivamos en pecado.
El arrepentimiento es una de las maneras principales en las cuales podemos prepararnos para el avivamiento, para que seamos limpios, instrumentos preparados para ser usados en las manos de nuestro Padre. También por eso hay disciplina en la iglesia local, para que nuestra iglesia sea un instrumento en las manos de Dios. No perfecta, pero limpia y preparada para la obra de Dios. En tercer lugar, nos preparamos para un avivamiento por medio de la oración. Tenemos que estar en la palabra, escucharla predicada, arrepentirnos, pero después tenemos que orar lo que hemos aprendido. Dice Ezequiel 36:37, así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerle esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Y todavía es la verdad para nosotros hoy en día. Dios será solicitado por su pueblo. Él nos escucha. Lo que estudiamos hoy, tenemos acceso, libre acceso a Dios, debido a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Cuando Dios va a hacer una obra entre su pueblo, cuando Él ha decidido mandar un avivamiento en su pueblo, siempre lo despierta para orar. Y no solamente orar solas, sino orar juntos, orar como iglesia, como ha sucedido en literalmente cada gran avivamiento en toda la historia del mundo. Tal vez por eso Dios ha permitido la pandemia. Porque por este medio electrónico, tan incómodo como sea a veces, pero por este medio muchas personas más en nuestra iglesia han podido juntarse con nosotros para orar. Ha sido una gran bendición orar juntos en esos meses con más personas, orar juntos para el avivamiento. Ahora, no siempre vamos a continuar por este medio, pero sí ha sido de mucha bendición y oramos que Dios lo use. Y oro que Dios nos despierte para continuar viendo la necesidad de orar juntos, aun cuando otra vez en el futuro requerirá salir a la casa, sacrificar nuestro tiempo y nuestras fuerzas y nuestra energía. Entonces, para prepararnos para el avivamiento tenemos que orar mucho. Orar en privado, por supuesto, pero orar mucho como iglesia. Leemos lo que dijo Cristo en Marcos 9, 28 y 29. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué no pudimos echarle fuera? Recuerden el contexto, que había un padre llevando a su hijo endemoniado y los discípulos no podían echar fuera el demonio. Después Cristo sí. Dice, Cristo les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Quieres un avivamiento verdadero? Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y como estudiamos, cuando aprendimos este pasaje hace algunos meses, el énfasis aquí está en la oración. Si queremos ver a Dios hacer una gran obra entre nosotros, pues ese tipo no sale sino con oración. Necesitamos reconocer nuestra necesidad desesperada de Dios, de su presencia y su poder, y estar orando urgentemente, con pasión, con fervor. El pastor y predicador famoso Martin Lloyd-Jones dijo esto: ¿has visto la necesidad desesperada de la oración de toda la iglesia? No hay esperanza hasta que los miembros individuales de la iglesia estén orando por avivamiento. Tal vez reuniéndose en sus casas, en las casas de los hermanos, en grupos entre amigos, en las iglesias, reuniéndose en donde sea y orando con urgencia para un derramamiento del poder de Dios. Eso es lo que necesitamos para prepararnos para el avivamiento. Ahora, cuando oramos, ¿cómo deberíamos orar? Ya vimos, en primer lugar, en arrepentimiento, como ya vimos en Nehemías 9. También orar buscando la voluntad de Dios. En 2 Crónicas, Josías lo hizo. Josías buscó a Dios por medio de la profetisa. Está buscando palabra de Dios por medio de ella. Nosotros hoy en día tenemos algo mucho mejor que una profetisa o un profeta. Tenemos la palabra misma. No tenemos que buscar en ningún otro lugar. Tenemos la palabra, tenemos acceso a Dios en oración por medio de Cristo. Y por eso podemos orar a Él y buscar lo que Él quiere para nuestras vidas. Debemos también orar recordando el carácter de Dios, recordando lo que Él ha hecho en el pasado.
Dice Isaías 63:7, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Así tenemos que orar, hermanos. Dios, lo has hecho antes. Hemos visto un poco. En la historia vemos cuando lo has hecho. Ahora hazlo otra vez. Tú puedes. Queremos ver tu poder, tu amor. Queremos glorificarte más. Mándanos un avivamiento. Lloyd Jones dijo, es una gran oración para el avivamiento. Orar que Dios nos mire desde el cielo y visite su pueblo otra vez. La primera cosa que hace, aquí se refiere a Isaías en este pasaje, la primera cosa que hace es recordarse del carácter de Dios. Empieza con el carácter de Dios. Y esto, a final de cuentas, es el secreto de toda oración verdadera. La oración siempre debe empezar con un entendimiento de Dios y su carácter. Deberíamos orar en adoración cooperativa, juntos, como vimos en Nehemías 9. Tenemos que orar con una carga, con fervor, con pasión. Que leamos juntos, por favor, Isaías 63, versículos 15 y 19. Y fíjense en cómo el profeta está orando. No solamente en las palabras, aunque también, por supuesto. Pero fíjense en cómo está orando. Imaginen su actitud, su motivación, su corazón orando eso. Isaías 63, 15 a 19. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción en tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado? Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvate por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Después, el pasaje que ya estudiamos. Oh, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieres notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Además, hay una urgencia, una emoción para rogar a Dios por ese tipo de obra, ese tipo de avivamiento. Necesitamos estar orando así, esas palabras o palabras muy similares, de todo corazón y juntos para prepararnos para el avivamiento. Obviamente hay otras maneras también por las cuales podemos prepararnos. Esos son los tres, creo que más importantes: la palabra, el arrepentimiento, la oración. También podemos pensar en el evangelismo, porque sería muy raro para nosotros orar por un avivamiento, orar por un tiempo cuando Dios va a salvar mucha gente, cuando no estamos interesados en compartir evangelio con otros. Eso no tiene sentido. Tenemos que empezar en nuestras casas, con nuestras propias familias. Y para muchos de ustedes, si no la mayoría, esta es una responsabilidad suficiente. Con nada más aquellos en sus casas pueden estar involucrados constantemente en el evangelismo. Pero por supuesto, también con la iglesia local provee la oportunidad de salir, repartir folletos, hablar con la gente, invitarlos a la iglesia, hablarles de Cristo. Pues el cristiano que en verdad está anhelando el avivamiento va a participar. Menciono eso en parte porque cuando ya podamos otra vez, vamos a tomar el tiempo para enfocarnos en nuestra alcaldía y salir, invitar gente a la iglesia a hablarles de Cristo. Porque recuerden, la obra del ministerio, incluyendo el evangelismo, no es solamente la obra del pastor, sino de todos en la iglesia. Entonces no podemos sentarnos y no hacer nada y esperar un movimiento. Tenemos que prepararnos. Enfocarnos en la palabra, en la oración, en el arrepentimiento, juntos, en la iglesia local, y también orar por una
carga por los incrédulos y abrir nuestras bocas para hablar de nuestro Salvador. Al final de cuentas, no hay ninguna duda que nos preparamos para el movimiento en el Espíritu Santo, porque es su obra. Sin Él, nada va a suceder. Entonces, para prepararnos para el avivamiento, necesitamos vivir llenos del Espíritu, constantemente bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Para concluir, quiero leer lo que nuestra denominación dice en cuanto al tema del avivamiento y también la obra del Espíritu Santo. La Escritura habla también de demostraciones especiales del poder del Espíritu en y a través del testimonio de su pueblo. La demostración de ese poder es lo que constituye el avivamiento verdadero. Entre más extensa sea la demostración de poder, mayor será el avivamiento. En la Iglesia Presbiteriana Libre ponemos gran énfasis en la realidad de ser llenos del Espíritu Santo. Constantemente oramos por su llenura de poder. Anhelamos un avivamiento verdadero. No menospreciamos los medios comunes por medio de los cuales el Señor lleva a cabo la obra en su iglesia, pero oramos ferviente y continuamente para que en su gracia soberana Él nos visite con la plenitud del avivamiento. Es lo que queremos, ¿verdad? Ese es nuestro deseo, por eso estoy en esta denominación, grupo de iglesias con este anhelo de ver a Dios obrar como antes, ver un avivamiento en nuestros días, en nuestro país, en nuestra iglesia. Pero ahora la pregunta es, ¿estamos preparados para un avivamiento? ¿O todavía tenemos cosas que hacer? Tenemos un gran deseo de estar en la iglesia, para escuchar la palabra enseñada, para orar juntos, arrepentirnos juntos. ¿O tenemos otras prioridades? Necesitamos el deseo y necesitamos hacerlo. Porque aunque un verdadero avivamiento es una obra soberana solamente producida por Dios, los cristianos pueden y deberían prepararse por Él. Que nos preparemos, hermanos. Que nos preparemos en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra iglesia, para el avivamiento que confiamos que Dios, en su soberanía y en su tiempo perfecto, va a derramar sobre nosotros. Vamos a orar. Damos gracias, nuestro Padre, por la oportunidad de pensar en este tema. Convéncenos. Convéncenos de nuestros pecados. Ayúdanos a reconocerlos, a arrepentirnos de ellos, ponerte en primer lugar y reconocer la importancia de tu palabra y la oración, y ante todo la palabra y la oración en la iglesia local. Señor, que no lo menospreciemos, y no solamente por palabras, sino por acciones. Y te rogamos, Señor, porque en tu voluntad estamos viviendo días difíciles, días de pandemia, días complicados, pero no es difícil para ti. Y te pedimos, Señor, que no pongamos ninguna excusa por lo que está pasando, sino reconocer que el Espíritu Santo puede obrar en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que lo haga, que nos dé un deseo más grande para tu palabra, para la oración y para tu iglesia. Te rogamos, Señor. Te pedimos que nos mandes este avivamiento verdadero en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Salva a la gente, Señor. Aviva tu pueblo, tus hijos, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea notorio aquí en nuestra alcaldía y nuestra ciudad. Hazlo por el amor de tu nombre. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.